Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, miércoles 9 de junio del 2021. Está algo lluvioso por aquí y si escuchan, ya saben, están trabajando en mi casa. Yo no entiendo por qué todavía no terminan. La verdad es que ya llevan mucho rato y siguen dándole. Pero bueno, van a escuchar sierras y todas esas cosas. Espero que no se cuele tantísimo el sonido. Seguimos en esto de la unidad 4. Oficialmente termina para ustedes el viernes. Sin embargo, aprovechando, digamos, el espacio, pues creo que estaría padre darles un adelanto de la unidad 5. Recordarán que en la unidad 4, pues están hablando precisamente sobre las novelas, ¿no? El cómo las novelas han cambiado hasta cierto punto la forma de ver al mundo, el cómo pues narran hechos un poquito más reales, por decirlo de una forma, un poco más tangibles, un poco más apegados a la realidad respecto a la vida de la gente que está, pues, en general, valga la redundancia, viviendo en su época. Y te narran y tienen, digamos, esta cualidad, esta magia de que te narren de forma de prosa todo lo que pase, ¿no? Con lujo de detalle, son muy descriptivas. Hay novelas cuyo lenguaje es bastante rebuscado, podríamos ponerla como ejemplo, quizá, aunque que tal cual no es una novela, es un poco más de género épico, El Cantar del Mío Cid, o Don Quijote de la Mancha, o El Amadís de Gaula, o por ejemplo la primera novela del mundo oficialmente, ¿no? Que es la Genji Monogatari, que es las aventuras de Genji, o la historia de Genji, de Murasaki Shikibu, una escritora japonesa. Bueno, es un librote de este tamaño. Cuando abran la Vasconcelos, les recomiendo muchísimo ir a buscarlo. Ahí lo tienen, es un tomo azul gigantesco. Vale mucho la pena. En fin, en la unidad 5, vamos a hacerles un poquito de spoilers. Van a ver precisamente esta continuidad de las novelas, pero del lado enfocado hacia la modernidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues, ¿qué pasa a partir del siglo XX? ¿Qué es lo que hacen con las novelas iniciando el siglo XX? Bueno, primero que nada, empieza esta corriente de la teoría crítica, en general, como quizá lo puedan ver en sus materias de teoría de la comunicación o en la materia del mercado artístico, podrán observar que empieza más o menos finales del 19, inicios del 20, este asunto de lo que es el funcionalismo, el estructuralismo y todas las corrientes de la sociología que empiezan como a proliferar muchísimo, ¿no? Pues la literatura va de la mano también con esto, la evolución del pensamiento crítico y del pensamiento de intentar desentrañar los misterios de una sociedad o el inicio de las ciencias sociales, pues le da pauta para que muchas otras ciencias o muchas otras artes y oficios se peguen a este asunto de teorizar o de ver sus materias desde el punto de vista en boga, ¿no? En este caso, la literatura lo que hace al inicio del siglo XX es casualmente, primero, apegarse a lo que es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, ustedes sabrán, espero, que el psicoanálisis es una corriente en la que estudia el comportamiento de carácter humano, pero de forma completamente individual. Es decir, sí, quizá el cómo se comporta dentro de una sociedad, pero está más orientado a preguntarse el por qué esa persona como tal se comporta de esa forma con los demás. Entonces, enlazado con el vitalismo biológico que ya habíamos visto al final de la unidad 4 de Darwin, más o menos, o el evolucionismo y todas estas cosas, pues don Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, intenta orientar sus investigaciones más o menos a este asunto e influyen evidentemente en la literatura contemporánea. ¿Por qué lo digo? Porque Freud, hasta cierto punto, lo que intenta hacer a través del psicoanálisis es buscar en el pasado de estas personas las raíces de los problemas o de las reacciones o de los motivos que orillan a un ser humano ser como es en el momento. Es decir, hacia el inconsciente, hacia lo que ha pasado, pero a nivel inconsciente. Esta conservación del yo, y lo divide en tres partes, el yo, el ello y el super yo.
El yo es la persona que se ve todo el tiempo, ¿no? Yeah. El super yo es la persona que realmente somos, a grandes rasgos, no vamos a dar una clase de psicoanálisis aquí porque está más cañón esto, pero digamos que el super yo es la persona que realmente somos y el ello es todos aquellos deseos reprimidos, todo aquello inconsciente, estos complejos edípicos, estos complejos instintivos que, que pueden ser detonados por una situación álgida o por un momento cumbre, ¿no? Lo pueden ver en determinadas películas, quizá en determinados, pues en determinadas historias. Por ejemplo, ¿cuál se me ocurriría como buen ejemplo? Fausto, de Goethe, por ejemplo. Si lo vemos desde el punto de vista del psicoanálisis, realmente Fausto lo que intenta es encontrar a su propio super yo, de alguna forma. Porque sí, claro, se conoce perfecto, sabe quién es el yo, pero tiene un montón de deseos deprimidos y tiene un montón de reprimidos, perdón, dije deprimidos. Tiene un montón por ahí de situaciones en su cabeza que necesitan explotar. Entonces, ¿qué pasa? Pues hace un trato con Mefistófeles y empieza a vivir ciertas aventuras que nunca vivió siendo joven. Entonces, digamos que hasta cierto punto, Fausto intenta cubrir ese vacío y esos deseos que tiene reprimidos. Para empezar, por ejemplo, con Margarita, ¿no? Que fue como el amor de su vida y todas esas cosas. Si no han leído Fausto, por favor, léanla, por el amor de Dios, es maravillosa esa obra. Entonces, intenta exteriorizar eso del inconsciente. Hasta cierto punto, el evento catártico, el evento que orilla a Fausto a convertirse en Fausto, es precisamente esta cita con Mefistófeles, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, las novelas empiezan a buscar y a desentrañar, intentar develar precisamente este asunto de la inferioridad humana, y inferioridad llamándola como los bajos instintos, los deseos como más profundos. Entonces, lo ideal en este tipo de literatura es como sacar a relucir lo más jodido, por decirlo de esta forma, del ser humano. Bueno, lo que nosotros lo veríamos como lo anormal, por decirlo de esta forma, porque no está dentro de un comportamiento social o no es permitido en un comportamiento social. Y empiezan a surgir novelas también como las de Kafka, La Metamorfosis, etcétera, ¿no? El Ulises, por ejemplo, de Joyce. Eh, Todas las historias bueno, no historias, los libros de tipo, es que no son novelas, les iba a decir de Camus, pero Albert Camus es este otro cantar. En fin, la cosa es que estas novelas se someten a través de la prosa a desentrañar las cosas más profundas, lo que ya, digamos, está más difícil confesar. Tipo Lobo Estepario de Hermann Hesse, tipo ya se me fueron todos los ejemplos y tenía un montón en mi cabeza, pero bueno, no importa. El punto es que la influencia de Freud y de esta corriente del psicoanálisis y su eventual evolución con Lacan, por ejemplo, o en general toda la evolución del psicoanálisis, hace que las novelas empiecen a adquirir un tono quizá un poco, todavía más allá de la realidad, quizá por decirlo así, de una forma como muy burda, más enferma, ¿no? Enferma entre comillas, insisto, porque se sale de los cánones que nosotros como sociedad tenemos a decir que son normales, ¿ok? Así es que no se me confundan y no se me vayan tampoco con la finta de que la gente está loca. Todos tenemos un poco de neurosis en nosotros. Así como ayer hoy hay un héroe en nosotros, también hay un neurótico en nosotros. Entonces, por ahí va este asunto. Eventualmente, no eventualmente, al mismo tiempo, mejor dicho, a inicios también del siglo XX, empezaron a existir estas corrientes de pensamiento que influyeron no solo en la literatura, sino en todo el arte. Es más fácil ver esta influencia o distinguirla, mejor dicho, en las pinturas, por ejemplo. Lo que es el dadaísmo y el surrealismo. Son unas corrientes de vanguardia que más o menos a finales de la Primera Guerra Mundial, por ahí de 1921, empezaron como a salir, ¿no? Tenemos como uno de los mayores representantes del Dada a Picasso, bueno, los inicios de Picasso, porque este es más cubista,
Y el surrealismo, evidentemente, la bandera la trae Salvador Dalí, entonces, ¿qué más les puedo decir, no? El dadaísmo, en la literatura, vamos, para que se den una idea, porque las pinturas probablemente sí las conozcan y miren, tan simple como googlear y ver cómo son, ¿no? En el dadaísmo, la escritura se vuelve de carácter automático. ¿Qué es esto de la escritura automática? Es una práctica que yo los invito a que hagan, sobre todo porque les va a servir muchísimo a futuro. Hagan de cuenta que ustedes están picándose los ojos, o la nariz, o el ombligo, o lo que ustedes quieran, y de repente agarran un lápiz y sin pensar, sin racionalizar como tal un enunciado, escriben cualquier cosa. Ta, 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 ta. Imagínense que en este momento agarran su teclado y empiezan a hacerle así, como bebé a las teclas. Eso es más o menos, digamos, escritura automática. Las primeras palabras que se formen en tu cabeza las vas escribiendo. Si, por ejemplo, yo digo manzana, oso azul, lámpara, verde, café, tigre, computadora, programa de computadora, regla, cinta de medir, es decir, lo que estoy viendo así a mi alrededor más o menos es lo que estoy como dando a verbalizar. Pues más o menos la escritura automática así funciona. La cuestión está que casualmente, y este ejercicio puede que nos cueste un poco de trabajo al principio, es que después de cierto tiempo de la escritura automática empieza a adquirir cierto sentido. Un poquito apegándonos a esto del psicoanálisis, la escritura DABA oficialmente tiene como la misión de llevarnos a, digamos, a lo más truculento de nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, a través de la automatización. No sé si les ha pasado que de repente están diciendo algo así súper profundo y empiezan a disociar, se les va el avión y cuando se dan cuenta y regresan es de, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Decir qué, no? Pues dijiste que se iba a acabar el mundo y que te sentías muy solo y muy triste. Y, ¿qué? Pues, ¿en qué momento? No, yo no me di cuenta. Más o menos, si han visto Harry Potter, como cuando Sybil Trelawney saca la profecía del elegido, o de solo uno quedará, de los dos, más o menos así sale la escritura automática. Eventualmente el inconsciente se expresa a través de la escritura automática. Chisme de lavadero y de Radio Pasillo, número 25.837. Dicen por ahí, insisto, es un chisme, dicen que los que hacían escritura automática en algún momento, antes de que se le diera una denominación de escritura automática, se decía que estaban medio poseídos por el del moño, diría mi mamá. Porque precisamente sacaban como ciertas cosas que traían interiorizadas y evidentemente estas cosas que traes interiorizadas están ligadas completamente a tu historia. Entonces, si tu papá te pegaba y si tu mamá te pegaba y tu abuelito te hacía cosas feas, pues evidentemente iba a salir. En algún momento iba a salir del inconsciente. Entonces decían que estaban como poseídos por el demonio porque, pues, ¿cómo? Están sacando cosas que nunca fueron, ¿no? Que probablemente Satanás se las está aconsejando al oído y... Pero bueno, ustedes pueden intentarlo. Si su familia cree que, que el del moño los ha poseído, explíquenles lo que es la escritura automática y el dadaísmo. En fin, por otra parte está el surrealismo. En el surrealismo todavía es un poco más complejo que la escritura dada, porque por lo menos el dada te hace sacar como lo peor de ti o lo mejor de ti, de lo más profundo de tu ser sin que te des cuenta. Sin embargo, el surrealismo te orilla y te obliga a irte hacia el lado de lo onírico. Jim Morrison estaría plenamente orgulloso de la escritura surrealista. ¿Por qué? Porque realmente sí necesitas, digo, no estoy incentivándolos a usar drogas jamás, pero es como si realmente las necesitaras para empezar a soñar. Por supuesto, hay mucha gente con mucha imaginación, muy cool y lo que quieran, pero tienes que volar mucho, tienes que volar muy alto. Entonces, imagínense si que de repente estemos en un espacio como marciano, en donde el cielo siempre es rojo todo el tiempo, el piso es rojo todo el tiempo, y va un elefante con patas largas atravesando de un árbol a otro, y en en el segundo árbol desaparece, y al desaparecer el árbol se transforma en una especie de reloj derretido, que en el momento que se derrite por completo, hay una explosión de luces pues así de fumado está el asunto.
La escritura surrealista más o menos va por ahí. Y de hecho, por ahí van a encontrar en su lección 5 cuando se les abra, un manifiesto surrealista de la escritura. Entonces, en fin, este tipo de novelas, este tipo de escrituras se transformar empieza a transformar, mejor dicho, el campo de la gente que los lee también. Estas técnicas narrativas van adquiriendo más y más y más dificultad, evidentemente, y hasta cierto punto el flujo de conciencia de los escritores está llegando a un nivel como muy, muy alto. Por eso gente como Gabriel García Márquez y todos los tipos de la literatura de la onda se sienten como que, wow. Porque realmente sí, su nivel de pensamiento cada vez es más profundo, es más alto, es más amplio. Entonces, a la hora de armar discursos, en el caso de la gente que está muy dedicada a la alta literatura, en este caso, pues es precisamente, que ya manejan tanto el lenguaje, que lo manejan tan bien y que tienen un nivel tan amplio de conciencia y de uso de las palabras, que ya pueden jugar, ya pueden permitirse jugar con la sintaxis, pueden permitirse jugar con el flujo de las palabras, de modificarlas a su antojo. William Shakespeare, por ejemplo, eh, digo, estoy brincándome un montón de siglos antes, pero es un gran ejemplo. William Shakespeare tenía tal nivel que evidentemente el inglés que tenían en ese tiempo no era suficiente. Y tan no era suficiente que por lo menos fácil, fácil, un 30% del vocabulario inglés actual le pertenece a Shakespeare. ¿Él lo creó? ¿Por qué? Porque no había palabras para expresar ciertas cosas. Entonces, él las llevó, las trajo, mejor dicho, a colación, las creó. En fin, pasando a otro tipo de ejemplos, pues tenemos hasta cierto punto ejemplos como Edgar Allan Poe, por ejemplo, que Edgar Allan Poe, pues hasta cierto punto, digamos que utilizaban esta técnica narrativa, si bien no jugar con las reglas de la sintaxis, sí jugar con la mente de la persona. Por allí iba el asunto. Los personajes, por ejemplo, de Edgar Allan Poe tenían como los suficientes problemas como para decir que estaban muy apegados a la conciencia humana en general. Mm, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, Clarice Lispector también es otro recomendado. Ulises de James Joyce. Eh, ¿Qué otra cosilla por ahí les tengo? Eventualmente, como todo buen bloqueo de página en blanco, pues en el siglo XX tuvieron como ciertos problemas. Ya después de haber llegado a niveles como Kafka, por ejemplo, empieza a haber como cierto límite. Es de, güey, pues es que hasta ya no llego. O sea, sí lo entiendo, sí lo leo y me gusta, pero yo como escritor, yo ya no llego hasta allá, es demasiado elevado para mí, por decirlo de una forma. Entonces, evidentemente y eventualmente, estas cuestiones empiezan a romper, empiezan a desenfocar las corrientes de literatura que hay en este inicio del siglo XX. Y además también deben tener en cuenta algo bien importante. El contexto social de inicio del siglo XX es extremadamente caótico. Iniciamos con un montón de revoluciones, iniciamos con un montón de atentados contra la libertad del mundo, porque pues Primera Guerra Mundial y eventualmente cambia la Segunda. Ese periodo entre guerras particularmente es muy tenso políticamente hablando, socialmente hablando también, porque pues vamos a la crisis del 29 de Estados Unidos, la imposición del liberalismo, el crecimiento de las empresas, de la mano de obra barata, la sobreespecialización de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una historia muy compleja al inicio del siglo XX, bueno, todo el siglo XX, pero más este inicio, porque iniciaron dando muchos traspiés. Entonces, el momento de que los escritores se enfrentaron a la realidad, eh, realmente, pues, empezaban a descomponerse. Es decir, se empezaban a volver hasta cierto punto como cubistas. Un ojo aquí, un diente allá y no sé, ¿no? En general, empezaron a haber como ciertos problemas. Mm, Empezaron a cuestionarse también, sobre todo los novelistas, el sentido, la lógica de la narración. ¿Cómo es posible que deba seguir un sentido lineal, tener un principio, un desarrollo, un desenlace?
¿Por qué, la novela debe de tener estos factores? ¿O por qué se le dice que la novela es así? ¿Por qué, en fin, por qué tu personaje debe de seguir o debe de apegarse a este asunto, ¿no? ¿Por qué el protagonista es hombre? ¿Por qué la protagonista es chica? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Te estás proyectando. En fin, hay un montón de problemas a partir de que se estudia el simbolismo. Y justo, es aquí donde precisamente entra gente como Albert Camus, o Camus, como le quieran decir. Realmente se pronuncia Camus porque el güey es francés y bueno, porque, pues, Le Peuple le mató le Vauban. Entonces, Albert Camus, habla precisamente del absurdo. Empieza a preguntarse, este asunto existencialista de por qué somos, por qué existimos, por qué Gamora, qué sentido hay en la vida humana, ¿cuál es nuestro propósito? Y empieza a ponerse medio beckeriano el asunto. Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta de, siglo madres, siglo XIX, me parece. Dios mío, tengo que poner a estudiar otra vez, qué pena, qué oso con ustedes. O bueno, no importa. Se pone como muy existencialista y se pone a pensar que por qué, en general, la vida tiene sentido. No quiero ponerme con ustedes a preguntarles estas cosas porque voy a hacer que, se autosuiciden, como diría uno de mis alumnos de otra escuela, y no es mi finalidad deprimirlos. Pero Albert Camus sí, él sí quería que todos se mataran, entonces, empezó a preguntar por qué existimos, cuál es nuestra razón, y si no tenemos entonces un motivo, como dicen en la película de Soul, otra película existencialista, por cierto, eh, pues entonces la vida no tiene sentido, y si la vida no tiene sentido, ¿para qué vivirla? En general, por ahí va el asunto. Entonces, Albert Camus y Franz Kafka son como 2 escritores que están como muy a la par. Insisto, Camus es un poco más filosófico, más allá que novelista, pero Kafka sí es novelista. Entonces, él sí te dice, pues, oye, ¿de de qué sirve? Te voy a escribir un libro de 500 páginas en el que te voy a decir que la vida no vale nada, cuando José Alfredo Jiménez te lo escribió en una canción, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Entonces, empiezan a llamar eh a traer a colación, esta, irracionalidad, este sinsentido que tiene la vida también. Esta revelación de lo absurdo, de que, pues, ¿para qué? Más o menos como la filosofía del tío, ¿no? ¿Tiene solución? ¿Para qué te preocupas? ¿No tiene solución? Pues, ¿para qué te preocupas? Más o menos así. Estos sinsentidos eran precisamente los que ya le estaban dando, más allá del psicoanálisis, más allá de lo automático de lo dada, más allá de lo infrahumano, le estaban dando más carácter a la literatura. En fin, probablemente me estoy desviando demasiado y tampoco quiero que se me vayan tan lejos. Eh, eventualmente, el siglo XX siguió transformando a la gente. Ya les había comentado, políticamente hablando, el siglo XX está lleno de cuestiones pesadísimas, con las revoluciones sociales, la revolución industrial, en fin. Pero también hay un punto dentro del siglo XX donde se busca, digámoslo de esta forma, el consuelo, el opio, digamos, de las masas, que se ve evidente, mucho, muy evidente, con este asunto de la radio, la televisión, los programas, digamos, la soap opera, que era para anunciar detergentes, hacían una ópera para, anunciar detergentes. Por eso es soap, ópera. En fin, también se intentaba entretener a la gente, también tenían esa intención como de darles algo, pues, como para quizá no demostrar una ideología, pero sí, digamos, para entretener al lector. Entonces, empiezan a narrar también hasta cierto punto con una visión un poco más estética, mm, con una idea un poco más relacionada hacia algún ensayo, hacia alguna expresión de algo que te imaginaste, más o menos parecido y relacionado con el surrealismo, pero digamos un poco menos alebrestado, un poco menos fumado, por decirlo así. Entonces intentaban acercarse, a través de, diálogos, y se puede observar, con, por ejemplo, Wells.
o con Orwell incluso, hasta cierto punto, hacer una cosa o un ensayo, una narrativa de forma un poco más entretenida, un poco más incluso hasta disfrazada de algo para hacerte saber otra cosa. El caso de Rebelión en la Granja, ya se los había mencionado la vez pasada, en la que disfrazan de animales a toda la banda de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, ahí tienen. Bueno, del comunismo ruso y de todas esas cosas. En fin, empieza también entonces un género multifacético que es el ensayo. El ensayo son historias relativamente cortas o son narraciones relativamente cortas en las que se ponen a reflexionar asuntos de cualquier cosa. Un ejemplo que tienen aquí, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, ¿da? Que tienen aquí es el Salvador Novo con el diálogo de Ilustres en la Rotonda, donde dentro del imaginario, bueno, es que no sé si fue imaginario, creo que sí fue el imaginario de Salvador Novo, en donde Alfonso Reyes y López Velarde se reconcilian porque se habían peleado, no me acuerdo si por un gato o una estupidez así. Entonces, las narrativas del ensayo de diálogo de Ilustres de la Rotonda era más o menos esto, ¿no? Que Salvador Novo los veía hacerse felices y ser pacíficos, más o menos como cuando el Team Cap y el Team Iron Man empezaron a proliferar y a ser felices después de Civil War. En fin, el ensayo, hasta cierto punto, como era breve, no se consideraba como tal un género literario, sin embargo, la prosa y la forma en la que escriben los escritores el ensayo a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a ganarse su lugar en los corazones de la gente culta. Y fue cuando empezaron de, bueno, pues es que sí es narrativo, sí es un texto versificado, sí, bla, bla, bla. Entonces, pues, ay, ponlo, ¿no? Y justo viene y entra la discusión. Entonces, ¿la novela no es ensayística? Porque las novelas son muy largas. Y órale, jamás pasa la tambora en casa. Y hoy que estoy grabándoles esto a ustedes, se pone justo aquí afuera de la que está en su casa. Muy bien. Bueno, no importa. Justo, les estaba hablando del Fausto de Goethe, donde pues sí, es un teatro en verso y prosa, por supuesto, pero es más un guión de teatro, pero se clasifica como una novela. También, ¿qué otra? El libro que les recomendé de Ibargüengoitia, también hasta cierto punto son mini ensayos, pero esos mini ensayos forman pues como cuentos, como, pues es que sí podría irse más como a novela, no es tal cual un cuento. Pues son ensayos, porque son chiquitos y porque están en forma, en fin, lo que no quiero es confundirlos, porque al final de cuentas todas estas narrativas van para lo mismo. Para explotar, para exponer, para expresar un sentir del ser humano. En fin, ¿qué otra cosilla les tenía por ahí? Pues empiezan esto de las novelas de no ficción que ya les había comentado, de la unidad 4 también, pero sobre todo empiezan estas narrativas, incluso de carácter hasta periodístico, crónica, más o menos, que no sé si decírselos de esta forma, están pegadas al ensayo, por supuesto, son más novelescas por la extensión, pero, pero, están escritas de forma periodística. Y a esas alturas ustedes van a decir, ¿qué carajos está diciendo la maestra? Bueno, es que el ensayo es un híbrido entre el periodismo y la literatura. Y en general, historias que llevan una investigación con rigor periodístico, como por ejemplo, las investigaciones de Manuel Buendía con lo de la CIA en México, o las investigaciones de esta Lidia Cacho, por ejemplo, que tienen actualmente, o los libros estos de los brujos del poder y todo esto, podrían tomarse incluso hasta cierto punto como novelescos. Pero los que más tienen esta bandera y que tienen aquí también, que espero que puedan descargarlos en algún momento, son la de La Sangre Fría de Truman Capote o Capote y Operación Masacre de Walsh. Dos libros muy recomendables, sobre todo si a ustedes les gusta el periodismo y les gusta la investigación a profundidad. Y vamos, yo lo odio con todo mi corazón, siempre se lo digo a mis alumnos, pero Gabriel García Márquez es un gran ensayista, es un gran cronista, es periodista a final de cuentas.
Y las novelas que escribe, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago, sobre todo Relato de un náufrago, es precisamente una novela realizada a través o a raíz de una investigación periodística. Es importante tocar esto porque a final de cuentas, más allá del realismo que ya se estaba dando en el siglo XIX, que ya les había contado esto en la unidad 4, más allá del realismo que se estaba dando en el siglo XX y todas estas corrientes que traía consigo, como la del psicoanálisis, estas novelas ya traen un nivel de realismo más profundo. Es decir, no nada más es el punto de vista del autor, ya traen una investigación, es decir, podría decirse que son más académicas, por decirlo de una forma burda, son mm, digamos, las narraciones de las experiencias reales de otras personas, y reales, en carácter de: "Es que no puedo creer que te haya pasado esto". Vaya, de tarea yo les podría dejar que me hagan una novela acerca del socavón en Puebla. ¿Ustedes en qué momento iban a creer que de repente en Puebla, atrás de una casa que está en obra negra, se hiciera un hoyo tremendo de 80 metros, que creo que ya va para los 90? Y que ahorita además un perrito está pidiendo ayuda porque se cayó en el socavón y como hay un límite para pasar, hay un límite de cruce para que no te vayas tú también al carajo, el perrito lo pasó, pues el perrito se fue al carajo. Entonces, podríamos hacer una novela de esto o un ensayo de esto, que es un relato como muy increíble que parece que no existe, pero que es. Y que hay gente que te va a decir: "No, pues fíjate que de repente tembló la tierra y bum". No sé si a ustedes les tocó, probablemente no, porque yo ya estoy muy vieja, mi rodada ya es muy alta. Probablemente eh, en los libros de texto gratuito, no probablemente, en los libros de texto gratuito había una historia, un ensayito muy pequeño, acerca de cómo nació el Paricutín. El Paricutín es un volcán que se encuentra en Michoacán y nació hace técnicamente un poquitito más de medio siglo, por ahí 1940 y pico, y, te narra el dueño de la tierra, cómo fue que empezó a simbrarse, cómo había un nido de microsismos, que por cierto, probablemente en Parangaricutiro nazca otro. Está muy buena esa noticia, no se la pueden perder. En fin, perdón, me desvié un poco. El Paricutín te narran el sujeto, el dueño de las parcelas, cómo empezó a simbrarse la tierra, cómo empezó a salir de repente lava de un hoyo, cómo él tuvo que huir y cómo el estruendo fue tan grande que casi se queda sordo. En fin, la historia del Paricutín, espero que la puedan encontrar en Internet, es bastante bonita y es precisamente un ejemplo de lo que pasa, en este siglo XX. Es un ejemplo de que, cosas como muy increíbles, que parecen narraciones extraordinarias como de Edgar Allan Poe, pueden convertirse en historias, de novela. Hablando de historias noveladas, precisamente hay un libro que se llama Historia no velada, así con la separación, que habla a los que les guste el asunto y los temas de género, habla de un sujeto que, pues, digamos en palabras muy vulgares, salió del closet, pero te narra de forma, novelesca cómo fue su proceso y cómo es que, la realidad, de su existencia, cómo es que su contexto social lo lleva a ciertas cosas que están como muy inverosímiles y precisamente una historia novelada, no velada, hago el remarque de ambas palabras, porque también es otro ejemplo de cómo es que la novela evoluciona y cómo es que aprovecha esta capacidad de multilenguaje, por decirlo así, de multigénero y de multiinfluencia para hacer. Entonces, en este panorama realmente yo les recomiendo que empiecen a preguntarse, eh, ¿qué tantas novelas han leído y qué tantas novelas pertenecen a los géneros que hasta este momento hemos visto? O bueno, que ustedes han leído a través de los capítulos de esta, materia. ¿Y cuál sería el futuro de la novela? Digo, nos falta todavía la otra mitad del siglo XX, el periodo de la posguerra, Guerra Fría, eh, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, y qué es lo que ha pasado con la literatura hasta ahora, ¿no? Pero ya, estamos casi pegándole a nuestra época, entonces, váyanse preguntando qué es lo que sigue, con respecto a lo que ustedes han visto.
porque recuerden que no todo en el mundo es 3 metros sobre el cielo y Harry Potter, ¿no? Aunque a mí me encante. Eh, ah, Así es esto. Bueno, si tienen dudas, comentarios o ganas de llorar, ya saben que pueden dejármelas ahí en el foro de dudas. Espero que les vaya súper bonito. Recuerden que sus entregas de esta unidad son para el viernes. Viernes, pasado mañana, ¿no? Sí, hoy es miércoles. Para pasado mañana, técnicamente. Oiga, pero si era viernes, ¿por qué? Bueno, ustedes entregan el viernes, no se preocupen. Yo me echo un round con mis directivos si yo la regué, entonces 10. Va el viernes ya, punto. En fin, me confundo un poco con las fechas porque a veces no sé en dónde vivo. Esto de la pandemia me ha hecho bolas con el calendario. En fin, eh, bueno, sí, me avisan cualquier cosa y pues nada, estaremos al pendiente de sus trabajos. Recuerden que todavía tienen chance de ponerse al corriente, recuerden que todavía tienen chance de participar en los foros para que no reprueben miserablemente la materia, porque a veces los foros valen mucho más que las experiencias de aprendizaje. Por ahí creo que les dejé la escala, si no recuerdo mal. Entonces, sí, creo que sí, en el plan de trabajo, la primera unidad, ahí está su escala para que se den tinta, que sí hay unas cuantas cosas que valen mucho más que otras. Entonces, pues nada, sean felices. Nos vemos la próxima grabación, chicos, chicas, y ya. Chao.